mañana, 2 minutos. Escuchan la W Noticias cada instante. Absolutamente preocupante la situación en el occidente colombiano. El tema de Buenaventura, que ayer lo comenzamos a desarrollar. Las autoridades absolutamente desesperadas con la situación de Buenaventura. Ya tenemos comunicación con Dilia Francisca Toro, la primera autoridad del departamento del Valle del Cauca. Erika, ¿cuáles son las últimas noticias de Buenaventura? Pues Julio, lo que se sabe hasta el momento es que la situación de violencia en el principal puerto sobre el Pacífico colombiano pues es generada por las bandas criminales, los chotas y los espartanos, que ha cobrado la vida de unas 20 personas en el último mes. Por eso es que es convocado este Consejo de Seguridad que va a liderar la gobernadora del Valle, Dilia Francisca Toro. A quien saludamos a esta hora. Señora gobernadora, muchas gracias y por supuesto que la acompañamos. Erika ya está en Buenaventura a este Consejo de Seguridad. Gobernadora, ¿cuáles son las últimas noticias? Y muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Julio, a usted, a todos los de la mesa y a todos los oyentes. Pues realmente la situación en Buenaventura, la violencia se ha desbordado, muchas vidas, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchas personas inocentes han muerto precisamente por esta guerra que se ha dado entre dos bandas criminales, que son los chotas y los espartanos, y además otra banda que entra ahora o que está también incursionando, y eso ha generado pues una guerra por el narcotráfico, por el microtráfico, por la extorsión y pues por todas las actividades ilícitas y criminales que generan en este puerto de Buenaventura. Eso pues por supuesto, como usted lo decía al principio, nos tiene desesperados. Y tenemos en el Bajo Calima el enfrentamiento entre el ELN y el Clan del Golfo y la Jaime Martínez, y en la ciudad estas bandas. Entonces ayer, el día de ayer, el ministro de Defensa hizo un consejo de seguridad virtual con todas las fuerzas, con toda la cúpula y nosotros, y se tomaron unas decisiones que hoy vamos a publicar allá en el Consejo de Seguridad, porque vamos a hablar con los empresarios también, vamos a hablar con las juntas de acción comunal, es decir, vamos a hacer un Consejo de Seguridad en donde la gente también nos exprese qué es lo que está pasando, la comunidad en general, lo que sienten ellos. Y pues se va a hacer una intervención. La solicitud nuestra es que sea una intervención entre la Armada, el Ejército, la Policía, con fuerzas especiales urbanas, porque necesitamos que Buenaventura, la gente, la comunidad sienta que está segura, pero además vamos a hacer una intervención social. En la semana próxima, el lunes, ya voy a despachar desde Buenaventura, vamos a hacer todas unas actividades sociales en todas las comunas, sobre todo en los barrios más afectados. Sí. Y eso pues para generar más confianza y poder lograr que la gente vuelva a la normalidad. Sí, gobernadora, y están tan desesperados que desde la misma alcaldía, los gremios, han solicitado la presencia urgente de los ministros. ¿Le preocupa que hasta el momento pues no se haya confirmado su asistencia al Consejo de Seguridad de ninguno de los ministros? No, lo que pasa es que ayer lo hicimos, un Consejo de Seguridad, lo hicimos virtual con todos los ministros, estuvo también el ministro del Interior, la ministra de Justicia, y pues hoy ya traemos todas las conclusiones que se generaron el día de ayer, pero vamos a hacer una intervención bastante grande en Buenaventura para que así de esa manera la gente se sienta más tranquila y pueda salir a hacer sus actividades, porque en este momento los niños no están yendo a estudiar, los estudiantes de la Universidad del Valle no quieren ir a estudiar porque les da miedo. Entonces lo que necesitamos es que haya esa intervención, que sea muy fuerte, con fuerzas especiales, y de esa manera pues podamos lograr calmar la situación y hacer intervención social, porque no es solamente la fuerza pública, tenemos que trabajar con los jóvenes, tenemos que trabajar con las mujeres, lo venimos haciendo, pero tenemos que intervenir más. Eso lo estamos solicitando del gobierno nacional, de que debe haber una intervención social mucho más agresiva con Buenaventura, y fuera de eso la mesa sociojurídica que se ha generado, que según el comisionado de paz no se ha levantado la mesa, pero en este momento pues está generando toda esta actividad violenta en Buenaventura. La decisión es del gobierno nacional, no es ni de la alcaldesa, ni mía, ni del monseñor, es una decisión del gobierno nacional, y eso es lo que queremos que quede claro en el día de hoy en el Consejo de Seguridad. Mire, pero a mí lo que me preocupa es que los voceros en Buenaventura hablen de la necesidad
de que las bandas se pongan de acuerdo, es decir, que el Estado no es el que está manejando el conflicto, sino que dependemos de que las bandas acepten los acuerdos de paz entre ellos? No, yo sí no acepto eso. Lógicamente esa es una decisión del gobierno nacional. Alberto, buenos días para usted. Pues de verdad no puedo incidir en eso a nosotros, porque es el gobierno el que está haciendo eso, pero yo he dicho que si las bandas criminales están delinquiendo, hay que actuar con todo el peso de la ley. Y esa decisión la tienen que tomar ellos, el gobierno nacional, y la única forma de que se haga es que ellos tengan voluntad, que de verdad se vayan a sentar y si se sientan, que no cometan más actividades, no solamente homicidios, sino también las actividades ilícitas que están generando, porque están generando extorsión, extorsión desde las platoneras hasta la gente que tiene más recursos, o sea, es en todos los sectores, y eso no puede pasar. Entonces, si hay voluntad de paz, si hay una mesa de paz, pues ellos tienen que estar actuando bajo esos principios y esos acuerdos, que no van a extorsionar, que no van a generar actividades ilícitas, y eso no lo están haciendo. Si no lo están haciendo, pues el peso de la ley. Por eso yo pedí la intervención de Buenaventura con la policía, con la Armada y con las fuerzas especiales. Claro, gobernadora, y esa es la preocupación que hay sobre la situación entre estos dos grupos, los chotas y los espartanos, pero pareciera que con el diagnóstico que dio el ministro de Defensa en las últimas horas sobre la mano del ELN también allí en Buenaventura, pues el panorama preocupa mucho más y pareciera difícil de contener. ¿Qué es lo que está pasando con el ELN y la relación que tendría con esas estructuras criminales? Lo que pasa es que el ELN está en el Bajo Calima, que es el límite con Chocó, y eso ha generado unas alianzas, o se están generando alianzas entre el ELN y los espartanos, entre los chotas y Jaime Martínez. Entonces eso genera ya no solamente la guerra que se está generando en Buenaventura, sino que está pasando hacia la parte rural. En Huanchaco y en Tianguita se logró capturar a 8 espartanos que se querían apoderar de la Bocana. En Tianguitas también había un arsenal de municiones que también se logró capturar, pero también en Huanchaco ahora están incursionando. Ya la Armada y también la policía está actuando en Huanchaco y está pues generando ya orden en ese corregimiento. Entonces esa alianza sería peor para Buenaventura de que se pudiera generar esa alianza. Entonces por eso es que yo solicité, y la alcaldesa también ha estado trabajando en eso, de que se haga la intervención integral allí y que se genere un control territorial por la institucionalidad y por la fuerza pública. Yo quiero volver a la pregunta de Alberto sobre esas negociaciones entre las bandas que en un momento generaron mucha expectativa, incluso se habló de una reducción de violencia en Buenaventura, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que fracasó ahí? Pues hubo un levantamiento precisamente de esa tregua por unos asesinatos que se generaron entre unos y otros. Ahí ha entrado en juego otra banda, y eso generó el haber asesinado a un familiar de uno de ellos. Al parecer eso fue lo que generó la alteración de orden público y la alteración entre ellos. Nuevamente empezaron la pelea. Esa es una mesa que yo creo que desde el año pasado yo venía diciendo, si no hay voluntad de paz, pues el gobierno tiene que levantarla, pero pues eso es una decisión del gobierno. En este momento lo que nos dicen las personas que están delegadas por el comisionado de paz, que ellos no han levantado la mesa, que se hizo una acción hace como un mes o 3 semanas, ellos se comprometieron a no reclutar más jóvenes, y pues siguieron hablando con ellos para que se generen otras acciones de buena voluntad de ellos y así de esa manera continuar con esa mesa sociojurídica. Eso fue lo que entendí ayer. Además están realizando unas acciones sociales también en el municipio. Eso fue lo que dijeron ayer los delegados del comisionado de paz. Hoy pues pienso que va a ir el delegado del comisionado y nos va a explicar pues mucho más lo que está pasando. Pero como le digo, para mí, si no están cumpliendo, hay que entrar con el ejército, con la policía, hacer control territorial, porque en este momento pues
prácticamente tienen confinada a la gente, porque la gente no sale, le da miedo salir. Entonces lo que necesitamos es que la institucionalidad tenga el control territorial. Claro, gobernadora, pues a propósito de ese tema que le preguntaban Félix y Alberto, ¿qué tanto se han fortalecido esas bandas criminales en esa tregua? Es decir, ¿qué tanto han aprovechado la tregua para por debajo de la mesa fortalecerse? Pues yo creo que de todas maneras, así como lo han hecho los grupos armados como las disidencias de FARC, que así lo hicieron con el cese al fuego, lo que se hicieron fue precisamente ellos fortalecerse. Pues yo creo que ellos también, pues no estaban, nadie los estaba como persiguiendo, pues por supuesto se genera un fortalecimiento de las bandas. Sin embargo, tengo que decir que la policía ha actuado desde el año pasado que yo estoy. Las personas que estaban delinquiendo, no importaba si eran de chotas o si eran de espartanos, se capturaban y se les trataba exactamente igual, pues como delincuentes que son. Así se les trataba. Entonces, pues no hubo diferencia en que no se podían capturar si estaban delinquiendo o no. Si estaban delinquiendo, se capturaban. Gobernadora, de todas formas, este proceso de diálogo con las bandas que hacen presencia en Buenaventura, pues alcanzó a durar un par de años. Y en el medio pues estaba el gobierno, que también llegaba con unos compromisos o unas propuestas para cambiar la realidad de los habitantes de la ciudad portuaria. ¿Qué tanto se avanzó en ese camino, en ofrecer soluciones sociales, servicios públicos, en fin, una serie de garantías que por lo menos ayudarían un poco a equilibrar el tablero? Pues de verdad tengo que decir, ayer lo dije, con Buenaventura no le han cumplido. Hay unos jóvenes que son los jóvenes en paz, que están haciendo un trabajo el gobierno nacional, eso fue lo que nos explicaron ayer. Y pues las actividades prácticamente sociales, de inversiones sociales que se están haciendo, se generan por la alcaldía y por la gobernación del Valle. Pues no hemos podido conseguir el agua para Buenaventura, o sea, las acciones sociales, la inversión social que se debería de ver en Buenaventura no se ve, y precisamente es como también pues un material para poder lograr que esos muchachos se vayan para estas bandas. Yo puedo decirle, por ejemplo, que nosotros tenemos 200 jóvenes que tenemos pagándoles $1 millón de pesos y que pertenecen a la policía, que son auxiliares de policía y que están trabajando con la policía en convivencia y seguridad. Están en Buenaventura y son 200 jóvenes, 300 jóvenes que tenemos estudiando en la universidad y también en un programa que se llama Valle Emplea. O sea, todos los programas sociales, la alcaldesa que está también cofinanciando estos programas. Las cámaras de seguridad nos los dio el ministerio, que ayer también le dije al ministro del Interior que por favor nos aceleraran un poco el tema de las cámaras. El ministerio, cofinanciado por la gobernación, nos dio las cámaras de seguridad para Buenaventura. Todavía no las han instalado, entonces solicitamos pues que más rápidamente las instalaran. Es decir, es tratando de que se pueda lograr toda una acción integrada entre el gobierno nacional, el gobierno departamental, el municipal, no solamente con la fuerza pública, sino con la inversión social, con las acciones que hay que realizar para que la gente tenga las oportunidades y así de esa manera salga de la pobreza y no tengamos más el insumo para que se vayan para las bandas criminales o para las disidencias. Gobernadora, es que con Buenaventura pasa lo que pasa con muchos territorios en Colombia, y es que todo se queda en el papel. Y previo a mi pregunta, le voy a hacer un cronograma con conocimiento de causa, y es que 2009, pongamos nosotros, estaba DJ Piru, estaba Junior Jane, estaban todos estos muchachos talentosísimos sacando música muy buena desde allí, desde Buenaventura, y los jóvenes en Buenaventura, gran parte, o al menos la parte de Buenaventura que yo conocí, era esa, de jóvenes tratando de salir adelante a través de sus talentos, de la música. Llega el año 2015 y empieza a deteriorarse Buenaventura, ya uno no puede pasar por Buenaventura, o si uno pasa por Buenaventura, la parada tiene que ser de 1 hora, 2 horas, coja su lancha y larga, porque es que la situación allí es insostenible. Entonces todo esto pasa bajo la mirada apática de gobernantes, de autoridades que saben lo que está pasando en el principal puerto sobre el Pacífico, que en vez de lo que pasa en otras ciudades de Colombia que van avanzando, en Buenaventura no pasa esto, en Buenaventura se va retrocediendo. Entonces usted nos hablaba de unas medidas que ha anunciado el Ministerio de Defensa. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cuáles son esas decisiones que de verdad uno dice se van a implementar en Buenaventura para hacer frente a esto?
Lo que tiene que ver con la fuerza pública, que fue lo que hablamos en el día de ayer, pues es la intervención. Por ejemplo, la Armada mantiene en la parte urbana, pero no con fuerzas especiales. Lo mismo la policía, o sea, va a haber una intervención en donde no solamente va a haber la policía que todos los días vemos, sino que va a haber una articulación entre la parte militar y la parte, o sea, una militarización prácticamente de las comunas y de los sitios donde se está generando mayor violencia, para que la gente pueda sentirse más segura, pueda salir, pueda ir a hacer sus actividades normales. Y eso quiere decir que hay control territorial de la institucionalidad, en este caso de la fuerza pública. Pero pues nosotros también solicitamos, y todos estamos solicitando, que la intervención y que el poder hacer control territorial tiene que ver con toda la institucionalidad del gobierno, que venga la inversión social. Nosotros lo estamos haciendo. Yo, por ejemplo, la próxima semana me voy toda la semana para Buenaventura a despachar desde allá, pero no solamente a despachar, sino a hacer actividades. Todo lo de salud, vamos a hacer cirugía, vamos a hacer a hacer todas las actividades sociales que se tienen que hacer para que la gente tenga una mejor condición de vida, y vamos a trabajar todo el tiempo. Sí. Pero necesitamos mayor articulación entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal. Si nosotros nos articulamos cada uno un poquito, y podemos actuar sobre esa población que es tan pobre, como usted lo dice. Pero lógicamente es un puerto, y un puerto genera muchísimas actividades ilícitas, y eso es lo que ha venido deteriorando pues la problemática que vive en Buenaventura. Y si no hay inversión social y si no hay oportunidades, pues ha sido un caldo de cultivo. Sí, gobernadora, se mueven tal vez, como usted lo dice, muchas actividades ilícitas por ser un puerto, pero también se mueve mucha plata. El 42% del comercio exterior colombiano pasa por allí. 16 millones de toneladas pasaron en el 2023. Se movieron 3 billones de pesos al año por tributos aduaneros y portuarios. ¿Dónde está esa plata? ¿Y por qué el 80% de la población de Buenaventura es tan pobre? El 80% de lo que da las sociedades portuarias va para el gobierno nacional. El gobierno municipal no lo tiene, Buenaventura. Es el 80%, que es una de las cosas que yo he venido hablando. Hay que cambiar la ley, porque hay una ley en donde se dice que el 80% de todas las actividades portuarias o de las ganancias portuarias se irían para el gobierno central, y en otros puertos que son más nuevos, pues se les está dando el 40%, pues no quiero decir cuáles, pero otros puertos que se les da el 40% al gobierno nacional y el 60% para los municipios. Acá no, acá es solamente el 20%. Y como le digo, eso es lo que ha pasado. Ha faltado mucha inversión social, y tiene que ser, por ejemplo, el agua. Mire, yo de verdad pues vengo insistiendo en lo del agua. Cuando fue la gobernación nuestra, que fue el presidente Santos, se hizo un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo, se empezó a desarrollar el acueducto, se hicieron las plantas de tratamiento, se dejó toda un programa y un proyecto para poder lograr que se hiciera en 5 años el acueducto, y hoy no tenemos acueducto, y hoy no se ha hecho, pues si se ha hecho una obra más, creo que es mucho, no se ha hecho más nada. Entonces eso es lo que uno reclama, hombre, son obras que nosotros no podemos hacer como gobierno departamental. Pues nosotros hicimos el plan maestro de acueducto y lo entregamos, pero nosotros pues no podemos hacer mucho más, porque son macro obras. Por ejemplo, la profundización del canal, esta es la obra que tampoco la hemos hecho, que es una obra muy importante para que Buenaventura no pierda competitividad, y pues por supuesto ahí sí más pobreza para Buenaventura, porque se pierde empleo. Entonces esas son las cosas que nosotros insistimos con el gobierno nacional, que por favor nos apoyen esos proyectos, que son macro proyectos, que no los podemos hacer nosotros, y que pues lógicamente se necesitan para que, y la inversión, el agua, cómo no, programas sociales para los jóvenes, que como le digo, ayer nos dijeron que tenían 700 jóvenes en paz. Bueno, ahí están trabajando en eso, pero como le digo, falta muchísima acción social de inversiones en Buenaventura. Por ejemplo, el viernes vamos a Naya con la Armada, y vamos nosotros como gobierno departamental. Ellos están pidiendo, esos muchachos, una cancha fútbol 11. Le vamos a hacer la cancha fútbol 11, allá vamos a estar con ellos. Pero esas son las cosas que hay que empezar a hacer desde el gobierno nacional, para que el gobierno nacional lo haga con el gobierno departamental y lo haga con el gobierno municipal.
si todos actuamos conjuntamente, todos ponemos un poquito de recursos, vamos a generar unas acciones y unos procesos que sirvan para que la comunidad tenga unas mejores condiciones de vida. Eso es lo que pide la comunidad de Buenaventura. No, gobernadora, yo veo su deseo pues muy claro, pero muy difícil porque el gobierno no tiene plata. Y aquí hay que volver a ser creativos con el sector privado que está ayudando por todas partes, pero también no es un barril sin fondo. Gobernadora, más o menos, no la quiero comprometer con una cifra exacta, pero más o menos, armar el acueducto de Buenaventura, ¿cuánto vale? Mire, hay unos recursos que son del BID que están allí, que fue el crédito que se hizo y que todavía están. Más o menos quedan faltando unos 200 mil millones de pesos. Eso es más o menos lo que quedan faltando, porque hay unos recursos allí todavía. Y si tuviéramos esos 200 mil millones de pesos, o sea, el gobierno nacional pudiera lograr que se generaran todas las licitaciones necesarias para que esas obras se pudieran terminar, yo estoy segura que podríamos tener agua. Nos hemos inventado, por ejemplo, vamos a empezar a hacer cosechas de agua, pues para lograr que haya gente que realmente tenga agua porque no tiene. Entonces estamos trabajando en eso, en cosechas de agua con la comunidad también. O sea, se están haciendo cosas innovadoras. También tengo que decir, Julio, que el sector privado ha incursionado mucho en Buenaventura. Y ha trabajado en Buenaventura y hemos venido haciendo, por ejemplo, con la Fundación Carvajal, por ejemplo, Propacífico, hemos venido trabajando en muchas acciones importantes en Buenaventura, Celsia, o sea, todos han venido trabajando. Pero pues como usted dice, tampoco, si no hay una acción integral, pues no se generan los resultados y el impacto que uno creería. La cooperación internacional toda está en Buenaventura, pero yo les decía la cooperación internacional, si no trabajamos en algo específico que por ejemplo, empleo de jóvenes, pero no nos dediquemos a hacer unos una cosa, otros otra cosa, otros otra cosa, y al final ese impacto no es el que uno quisiera. Entonces es eso, es como lograr que todas esas acciones que se generan aisladamente se puedan integrar y así de esa manera vamos por unas cosas que son fundamentales para Buenaventura y así de esa manera poder nosotros lograr mejorar esa calidad de vida. Entonces, como le digo, no es mucho lo que hace falta, pero falta esas ganas de poder unir a la gente y trabajemos y hagámoslo no por nosotros, hagámoslo por la gente. Eso yo creo que es muy importante y eso es lo que hace falta en este momento. Pues, gobernadora, nos ponemos la camiseta de Buenaventura, nos instalamos allá con usted y en lo que podamos ayudar estamos a sus órdenes, ya que la situación resulta, como dije al comienzo, desesperante y muy preocupante. Gobernadora, mucha suerte en su Consejo de Seguridad de hoy y gracias por atendernos. Yo les agradezco mucho por su interés en Buenaventura y por su gente. Pues de verdad que la estamos necesitando. Así que, bueno, vamos a trabajar duro. La otra semana vamos a estar toda la semana despachando desde Buenaventura. Bueno, ya los esperamos.